Hola, bienvenidos a un nuevo video, bueno, en este caso nuestro podcast, donde vamos a hablar del análisis que realizamos de una película llamada Spotlight. 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 Bueno, perdona mi inglés. Daniela no sabe nada de inglés. Pero bueno, así se llama la película. Técnicamente esta película trata de cómo los medios de comunicación intentaron sobrellevar o tomar un caso de un tema bastante controversial que hay en la actualidad y que no se le había dado el protagonismo que necesitaba realmente para ese momento, que hablamos de los años 60 más o menos, ¿verdad? Que fueron los primeros casos registrados de lo que aborda esta película como tal. Pero eso vamos a hablarlo más adelante. Y bueno, ahorita vamos a mostrarles el tráiler. Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. ¿Y usted? Ese cura de Boston abusó de niños en 6 parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello? ¿Spotlight? Escuchad, chicos, todo el mundo se interesará por esto. La Iglesia lo combatirá con todas sus fuerzas. Solo busco información previa. No registrará esto de ningún modo ni forma. Nada. Sabemos que ha mediado en demandas contra la Iglesia. No puedo hablar de eso. No hay ningún documento de esos acuerdos. No. Si eres un niño pobre de una familia pobre y un cura te presta atención, te sientes muy especial. ¿Cómo le dices que no a Dios? Spotlight, ¿teléfono de denuncia? ¿Crees que tiene algo? Seguiré indagando. Centrémonos en la institución. Demostradme que las decisiones procedían de arriba. Intento silenciar a todo el que quiera hablar. ¡Joder, déjeme en paz, ¿vale? El 6% cometieron actos sexuales. El 6% son 90. 90 sacerdotes. Si hubo 90 cabrones, mucha gente lo sabría. Quizá lo saben. Va a darme sus nombres y los nombres de las víctimas. Me está amenazando. Yo hacía mi trabajo. Sí, usted y todos los demás. Estoy aquí porque esto me importa. Contaremos la noticia y la contaremos bien. Espero que esto quede entre nosotros hasta que nos pongamos de acuerdo. ¿Para eso estamos aquí? ¿Para ponernos de acuerdo? Tenemos 2 historias. Una sobre el clero degenerado y otra sobre un puñado de abogados que convirtieron el maltrato infantil en una pequeña industria. ¿Cuál quiere que publiquemos? Porque sacaremos una de las 2. No estoy loco. Lo controlan todo. No es solo en Boston, es en todo el país, en todo el mundo. ¡Lo sabían y dejaron que ocurriera! Podías haber sido tú, podía haber sido yo o cualquiera de nosotros. Bien. El primer tema que queremos tocar de los 4 temas que vamos a hablar hoy en este video sería el poder de los medios de comunicación en esta película, en la trama como tal. ¿Qué nos puedes decir de eso, Dani? Bueno, técnicamente esta película muestra cómo las redes sociales, en este caso, los medios de comunicación en ese entonces, influían fuertemente en la sociedad. Esta película técnicamente muestra el proceso de cómo los periodistas que estaban buscando la forma de investigar acerca de este caso, del tema del abuso sexual, que cometían en instituciones que tenían de cierta forma un rango de poder, un grado de influencia, como fue la Iglesia Católica. Que eran bastante influyentes en ese Que momento eran bastante porque influyentes. las personas se dejaban hasta manipular por estas instituciones. Y decían de que por algo que repetían mucho en la película era que como que por esa poca cantidad de personas que cometían el error, no, o sea, tenían que como que dejarlo así. Sí, no podían, lo que decían era como que no podían
dejar de ver las cosas buenas que hacían por una cosa mala, pero la cosa es que no era una cosa mala, eran 10, 20 muchas. y las cosas buenas que hacían eran 5, Por poner pero un ejemplo. simplemente le daban gran crédito a estas cosas buenas porque pues eran macroeventos o era algo que se veía mucho. Entonces, ¿qué sucede? Este equipo de Spotlight, ¿verdad? Del Boston Globe, ellos trabajaron fuertemente, uno, para descubrir que no solamente era un cura en este caso, eran muchos que practicaban esto y entre ellos mismos se encubrían las cosas y muchos fiscales, policías sabían lo que estaba sucediendo, pero lo tapaban. O sea, el grado de influencia que tenía esta institución Y el temor que le tenía la gente, la y sociedad. era como un terror, o sea, no querían hablar, no querían comentar nada porque decían, o sea, nos va a pasar algo malo, una cosa No, así. es la iglesia y la iglesia no se toca. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Cuando este equipo investigó profundamente, no solo descubrió muchos más casos de abusos sexuales, sino que también provocó un debate en la sociedad, un debate público, lo que llevó a tener cambios significativos en la forma que se manejaban estos casos. Y ya cuando ellos mostraron y sacaron a la luz toda esta información por todos los medios de comunicación, la gente empezó como que a sentirse la libertad de contar lo que vivieron, que fueron abusados, a contar su experiencia y a buscar ayuda, pues. Ok, el otro punto importante y que se detalló en la película fue el tema de la ética. O sea, es una cosa, wow. Wow, una cosa, wow. Porque una cosa que pasó, que se veía mucho en la película, es que todos tenían un dilema ético por el hecho de que se estaba juzgando o se estaba acusando a la iglesia. Tanto por la importancia que tiene la iglesia en la sociedad para ese momento y la influencia que tenía tanto en medios de comunicación, en la comunidad y en los poderes públicos. Porque la iglesia, al ser una institución tan grande y tan global, podía manipular de cierta forma a los poderes, tanto que están sobre ella como bajo ella. ¿Cuáles son estos? Llegaban como un acuerdo, como Sí. que tú no dices esto, yo no digo Y yo aquello, o sea, algo no te así. juzgo a ti ni hago que mis feligreses, o sea, las personas que me siguen a mí, no te persigan y te acusen de... Más que todo, utilizaban lo que era la acusación hacia la blasfemia, por el hecho de que, claro, son personas seguidores de Dios y quien no siguiera esta doctrina era un blasfemo, prácticamente. Y que decían que, o sea, técnicamente no se podían meter con el cura, no se podían meter con la iglesia católica porque era algo como que, cónchale, es la iglesia católica, ellos Sí. han hecho muchas cosas buenas, Y también pero, ajá. también estaba el dilema de los periodistas sobre si sacar esta información o no sacarla porque estarían violando la privacidad de las personas. Porque tenían que sacar la información de las víctimas, pues. Aunque no sacaran sus nombres, aunque no se publicaran sus nombres, siempre alguien iba a saber de quién estaban hablando. Y ahí entraba el dilema de que protegemos a las víctimas o acusamos a la iglesia. También está la ética de la iglesia católica como tal, como una generalidad, sobre que encubrían estos abusos solamente para proteger a los perpetradores, en este caso que serían los curas, y no protegían en absoluto a las víctimas, que eran personas inocentes para este momento, porque la mayoría eran niños. Eran niños que no sabían absolutamente nada, ni de su sexualidad, ni de los derechos, ni de los deberes que los protegían a ellos. Seguimos con otro punto bastante controversial que se tocó en esta película, que fue la manipulación de la opinión pública. En Spotlight se muestra cómo la opinión pública puede ser manipulada por estas instituciones tan grandes, que, tanto como la Iglesia Católica o las gobernaciones. Sí.
sea, técnicamente la Iglesia Católica, en este caso, por poner el ejemplo de la película, utilizó su influencia o el poder de manipular el pensamiento de una grey, de un grupo de personas, para silenciar el hecho de que las víctimas confesaran lo que pasaba y el evitar que se hicieran públicos los abusos que ellos estaban cometiendo hacia todos estos niños. Esta película también destacó el punto de que, o la importancia, mejor dicho, de un periodismo independiente y desde un punto de vista crítico. O sea, para poder como que llevarle La imparcialidad que deberían tener los medios de comunicación. En vez de defender a un lado u otro, tener un punto imparcial y decir, ok, esto es lo justo y por aquí es que hay que irse, pues, porque es lo Exacto, mejor. de forma que se pueda garantizar la verdad. O sea, en este caso, el periodista no me importa el hecho de que, ok, es una iglesia, es una institución, pero muchas personas, y ahí muestran un porcentaje de cuántas personas, o sea, fueron abusadas, que era una cosa, o sea, no porque cierta cantidad de curas que tienen un grado de posición, un grado de responsabilidad de como que velar por una grey y toda la cuestión, ellos, o sea, no por el hecho de cuidarlos a ellos, o sea, tendrían ellos que olvidarse del resto de la sociedad. Entonces ellos tuvieron que tomar una posición de que, ok, vamos a revelar ciertos nombres, vamos a revelar cierto grupo de personas que fueron los que abusaron. No revelaron exactamente los testimonios, pero sí tenían el justificante y tuvieron que trabajar y hacer entrevistas como no tienen ni idea para poder realizar esa Y todo lo publicación. que lucharon estas personas para poder conseguir estas pruebas ¿cómo? Unas pruebas justas, o sea, pruebas Justas y que no pudieran discutirse, pues que fueran indiscutibles en el caso de que sacaron cartas de personas escritas a mano de las víctimas, de testimonios hasta de los mismos abogados que estaban llevando el caso. llevando los casos y defendiendo a estas personas que estaban cometiendo estos delitos, pues. Entonces ahí se ve cómo unas instituciones, sean gubernamentales, sean iglesias católicas, sea cual sea la institución, puede tener un grado de influencia muy alto en la toma de decisiones de cierta población. Y más si tienen esta población si tiene una mentalidad como de rebaño, ¿no? O sea, que siguen y que siguen esa directriz, esa cuestión y es fácil pues manipularlos. O sea, ellos eso era con cualquier sermón que le daban, rapidito, no, pero es que ellos no son malos. O sea, abusaron de niños. Hay una frase. Una cuestión, o sea, y van a decir que no son malos. Hay una frase que utilizaron más o menos por la mitad de la película que es que esto tiene que ver un poquito más con el tema que vamos a tocar más adelante, pero quiero destacarla, que es si la comunidad puede criar a un niño, la comunidad puede abusar de él. Eso nos lleva a reflexionar. O sea, así como en este caso la gente, porque esto es opinión pública. En este caso los papás dirían, no, bueno, vamos a llevarlo en este caso a la iglesia católica, que ellos allá van a aprender, van a esto, lo otro, los van a cuidar. Pero quizás en esos momentos los papás como que se olvidaron de que en el mundo hay maldad. O sea, y abusaban de sus hijos, abusaban de esos niños inocentes, que no tienen culpa de nada, usaban su inocencia para satisfacer una necesidad que de verdad, o sea, estaban locos, o sea, eran, no sé. Entonces ellos, eso lo repitieron varias veces en la película. Esto lo repitieron varias veces. No exactamente con estas palabras, pero esta fue la frase que tuvo más impacto. Pero en toda la película se repitió esto muchas veces, parafraseado o dicho de otra manera. El último punto, que también es muy importante, es el tema de la responsabilidad social. Técnicamente, en toda la trayectoria de la película se resalta el tema de la responsabilidad social, tanto como de los individuos como de las organizaciones
que aparecen durante toda la película, pues. Sí. Y que sobre los periodistas había un gran peso de responsabilidad social, porque ellos asumieron esa responsabilidad de informar al público, informar a las personas y exigir cuentas a estos poderes que estaban protegiendo a estas personas que estaban cometiendo delitos por ahí sin impunemente, pues. Y la película también plantea muy enfocado, ¿sí? Estaba muy enfocada en la cuestión de la responsabilidad de la iglesia sobre que ellos se supone que deberían proteger a estos niños que fueron abusados por sus propios miembros. Y también ellos tenían que responder por estos errores de estas personas. Pero No lo hicieron. no lo hicieron porque ellos sabían el poder que tienen sobre las comunidades y el poder que tienen sobre el gobierno y el miedo que inculcan en las personas mediante su doctrina. Sí, era una cosa que, por ejemplo, Como esos discursos que ellos dan tanto en misas y en eventos y todo esto, cómo ellos inculcan miedo en las personas que lo siguen. por ejemplo, ellos, cuando en una de las escenas que una periodista se acercó a la casa de un cura, De uno de los de curas. uno de los curas, y le preguntó si él cometió eso, y dijo Él sí, dijo que sí, pero que sí lo hizo, pero que- que no lo hizo por placer. que él no lo hizo por complacerse él, sino que lo hizo y ya, porque lo Y hizo con ya. algunos niños y ya, solamente O sea, estaba así haciendo normal. eso, ya, como O si sea, fuera, ay, que yo le agarré el cabello a Daniela, algo así. ¿Te despeiné? entonces Es no, como- era algo muy que yo, o sea, vimos al principio del desarrollo de la película, estábamos como que Berta Alegre. No sé. ¿Dónde está la historia aquí? Después, Después se fueron destapando muchas cosas, lo que se llamaría coloquialmente una olla podrida, y bien podrida. ¿Por qué? Porque hubieron muchas personas, no tanto, la Iglesia Católica tuvo mucho que ver en estos encubrimientos, pero también eran los poderes que estaban ayudándolos a ellos a proteger a estas personas. porque a ellos les beneficiaba tener a la Ujú. Iglesia Católica de su lado. Ujú. Entonces ellos decían, bueno, como la Iglesia Católica tiene influencia ante la sociedad y es muy respetada ante la sociedad, vamos a encubrirle esto y listo. Pero eso era peor, o sea, lo que estaban haciendo técnicamente era peor. Era peor de lo que estaban encubriendo, pues. Como peor fue el remedio que la enfermedad. Como que intentaron cubrir algo con algo peor. E intentaron botar todas las pruebas, intentaron ocultarlas totalmente, pero igual la verdad salió a la luz. Y no pudieron encubrir nada, de nada sirvió que hicieran todo esto, a pesar de que las mismas personas que estaban cubriendo a la Iglesia Católica tenían miedo de lo que podría pasar si todo esto se salía, pues. Entonces, el resumen de todo esto y de la película, porque de verdad es muy interesante, se las recomiendo ver, es que nos recuerda y nos recalca ciertos puntos como responsabilidad social, la manipulación de la opinión pública, el poder que tienen los medios de comunicación y el tema de la ética, que son puntos muy fundamentales dentro de este campo, de cierta forma, campos políticos, la sociedad, que tienen mucha influencia, lo que también hace el llamado, esta película, a tener un pensamiento crítico, a no partidizarse de cierta forma cuando hay algo que está mal. Y el tener el pensamiento crítico y en el caso de los periodistas, ser un periodista de forma independiente, porque Y ser imparciales. y La ser imparcialidad imparciales, sobre todo. ser imparciales, porque por ejemplo, al principio se mostraba la lucha para obtener el caso, para que estos periodistas pudieran investigar y que le dieran acceso a la información. Y al final, bueno, de tanto De tanto luchar, o sea, fue que lograron. conseguir algo de información sobre todo esto que estaba pasando, que era un caso muy grande. Y a pesar de eso, estaba bajo las sombras.
Sí. porque nadie quería hablar de esto. Casi que obligaron a las personas involucradas a que hablaran, porque ni los jueces, ni los abogados, ni las víctimas, nadie quería hablar, por el simple hecho de tener miedo a las represalias que podían tener de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, este fue todo el video. Esto es un resumen, de verdad, porque de esa película tiene mucho de qué hablar, muchos temas de qué Sí, hablar. a pesar de todo, hubieron muchas cosas que no tocamos que son muy interesantes, la verdad. Pero quedará para otro video. Chaito.